refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente. El Señor esté con todos aquellos hermanos y hermanas que nos acompañan en este día para estudiar la lección. Es posible que usted hoy se levantó temprano y sintió esa necesidad de estudiar la palabra y lo quiso hacer con nosotros. Así que nos da mucho gusto ser parte de usted en este momento y nos alegra ser a la distancia, pues, un compañero suyo en esta hora. Independientemente del país donde usted se encuentre, para nosotros es una grande alegría pertenecer a una gran familia. La tecnología ha hecho posible ahora que los mensajes que uno transmite en un lugar lleguen a cualquier parte del mundo. Antes uno pensaba de que para poder cumplir con la misión que tiene que, pues, el evangelio, ir a todo el mundo, solo podía hacerse si pertenecíamos a una corporación religiosa que tuviera millones de dólares para que ésta enviara misioneros. Miren hoy la tecnología, lo que hace, que sin necesidad de tener esos millones de dólares ni misioneros, de todas maneras, esto se vaya por el mundo. Y cuando Dios quiere que alguien escuche el mensaje a donde esté, a donde llegue, esto, alguien, el Señor le va a poner en su corazón para que le ponga atención. Es posible que por accidente, buscando en el YouTube, encuentre esta lección y es porque Dios así lo quiso. Así que es un gusto para nosotros ser parte de este plan de Dios, de ir por todo el mundo predicando este mensaje. Bueno, hoy voy a desarrollar la lección de este día con una joven que le he pedido que me acompañe y es Emily Dimas. ¿Cómo estás, Emily, en este día? Bien, pastor, estoy muy contenta de estar aquí con todos los hermanos que nos están acompañando en esta hora. Y antes de comenzar, les invito a que vayamos de rodillas para tener una oración. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias porque hoy nos ha cuidado. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y que podamos agarrar las enseñanzas de esta lección. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Emily, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez tú has tenido algún malentendido con alguna amiga, con alguna compañera de escuela o con alguien? Sí. ¿Y cómo ha sucedido? ¿Han logrado ponerse de acuerdo? ¿La pasaron mal durante ese momento? ¿Cómo fue? Cuéntame. Pues hubo un tiempo que pasamos enojadas y después decidimos aclarar las cosas hablando, pero pasó un buen tiempo antes de que volviéramos a hablar. Pues hermanos, de eso se va a tratar la lección de esta semana, tratando con los malentendidos. Como Emily acaba de poner ese ejemplo, así, hermanos, a menudo nos pasa a todos. Nos sucede en el trabajo, nos sucede en la escuela, y nos sucede en la iglesia. Pero ¿cómo manejar eso? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar cuando surgen esos malos entendidos? Bueno, eso lo vamos a ver en esta lección que trae por título Tratando con los malos entendidos. Y es que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, cuando llegaron a la frontera, es decir, donde estaba el límite del territorio que ellos ocupaban y el territorio de las otras 9 tribus y media, ellos hicieron algo muy bien intencionado, pero qué problema se armó, hermanos, con el resto de las tribus, es decir, las 9 tribus y media. ¿Qué fue lo que hicieron, Emily? ¿Y dónde sucedió esto? Sí, pues como vemos que nos dice el título, vamos a leer en Josué 22:10.
Y llegaron a los términos del Jordán que está en la tierra de Canaán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Hermanos, esto ocurrió, como dice el título de la lección de hoy domingo, a través del poderoso río Jordán. Allí los rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés se les ocurrió levantar este altar, dice, de grande apariencia. Sin duda, hermanos, esto tuvo una buena intención y hace ver también lo piadoso que ellos eran. No vamos a negar que ellos en alguna manera querían que ese vínculo religioso entre ellos y las otras 9 tribus y media pues no se perdiera, y levantan ese altar de apariencia. Y qué bueno que lo diga de apariencia la Escritura en este texto, porque más adelante nosotros vamos a ver que efectivamente pues ellos no tenían el plan de ofrecer holocaustos allí, sino que en alguna forma eso permitiera dar un mensaje de que eran un solo pueblo, que estaban vinculados por el mismo Dios, que estaban vinculados por la misma fe. Cabe destacar aquí que sin duda los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés pues no querían perder esa identidad, no querían sentirse que porque estaban al este pues eran, digamos, un pueblo diferente, que tenían un Dios diferente, sino que hacen un símil del altar que había en Silo. Hermanos, aquí pues se destaca que en cierta manera estas tribus pues eran piadosas, es decir, tenían temor de Dios y pues querían testificar con ese altar que ellos adoraban al Dios de todo Israel. Bueno, el don profético nos va a decir algo más al respecto. ¿Qué te parece si lees para nosotros? Sí. Estas tribus iban a morar ahora a cierta distancia del santuario del Señor, y Josué presenció su partida con corazón acongojado, pues sabía cuán fuertemente tentados se verían en su vida aislada y nómada a adoptar las costumbres de las tribus paganas que moraban en sus fronteras. Mientras el ánimo de Josué y de otros jefes estaban aún deprimido por presentimientos angustiosos, les llegaron noticias extrañas. Al lado del Jordán, cerca del sitio donde Israel cruzó milagrosamente el río, las 2 tribus y media habían erigido un gran altar, parecido al altar de los holocaustos que se había erigido en Silo. Patriarcas y Profetas, página 555. La verdad es también de destacar aquí, hermanos, la preocupación de Josué por estas tribus y la sorpresa que se lleva. Sin duda Josué, como dice acá, lo que más le daba temor es de que ellos, al otro lado del río, pues se sintieran aislados y pues al mismo tiempo sintieran la tentación de querer adoptar las costumbres de las tribus paganas que moraban en sus fronteras. Es que, de alguna manera, esta decisión de ellos de quedarse al otro lado del río, pues había sido permitida por Dios, pero en sí no era original el plan de Dios. El plan de Dios era que todos poseyeran la tierra al otro lado del Jordán. No voy a referirme al altercado o al intercambio de palabras que hubo entre Moisés y ellos cuando pidieron quedarse de aquel lado, pero nos dice que en alguna manera pues no estaban del todo siguiendo el plan de Dios, pero así es el Señor. A veces el Señor en su paciencia nos permite ciertas cosas, aunque no necesariamente eso signifique que sea su voluntad. Así que Josué, al presenciar la partida de ellos, de los 40,000 o de los soldados que habían ido para ayudarles a combatir al otro lado,
pues dice que siente ese corazón, dice, acongojado, y sabe de que existe un riesgo de que al estar aislados por allá, ellos puedan adoptar esas costumbres de las tribus paganas. Pero la sorpresa que se llevan es de que inmediatamente, en vez de que adopten una costumbre de tribus paganas, se dan cuenta de que han levantado un altar de los holocaustos muy parecido al que ellos vieron que se levantó en Silo, el cuartel general o la sede central del pueblo de Dios. Aquí nosotros vemos que les sorprende eso, pero esa sorpresa trae una reacción. ¿Cuál fue la reacción de las demás tribus, Emily? Sí, vamos a leer ahí mismo en Josué 22, 11 y 12. Y los hijos de Israel oyeron decir, como los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar delante de la tierra de Canaán, en los términos del Jordán, al paso de los hijos de Israel. Y cuando los hijos de Israel oyeron esto, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Si bien es cierto, pues era hasta natural, digámoslo así, normal, el que los gaditas, rubenitas y media tribu de Manasés erigieran aquel altar para que en alguna forma el vínculo religioso entre ellos y las otras tribus pues se mantuviera. Si bien es cierto, eso es natural y normal y uno puede entenderlo, pues también es de entender, hermanos, esta otra reacción de las 9 tribus y media. ¿Por qué digo que es de entender? Porque en alguna forma ellos están manifestando aquí un celo, pues por el nombre de Dios. Solo que este es un celo pues bastante extremo. Miren ustedes, el texto bíblico dice de que cuando oyeron esto, dice el verso 12, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. El celo por el nombre de Dios los estaba llevando a esta decisión. Pero ¿por qué llegar hasta ese punto extremo de salir a pelear contra ellos? ¿Qué tan grave era eso de que levantaran ese altar, que el único propósito era establecer un vínculo de hermandad religioso entre las tribus de un lado y las del otro? ¿Qué tan grave era eso, hermanos, para que ellos reaccionaran así? El don profético que nos dice, Emily. La ley de Dios prohibía, so pena de muerte, el establecimiento de otro culto que el del santuario, si tal era el objeto de ese altar y se le permitía subsistir, apartaría al pueblo de la verdadera fe. Tremendo, hermanos. Dios había dado una orden, y es que en el lugar que yo escogiere, dijo, para poner allí mi nombre, allí, dijo Dios, se presentarán pues mis hijos, mi pueblo, para ofrecer holocaustos. Y el lugar que Dios había escogido era Silo. La ley estipulaba claramente de que cualquier objeto que se levantara como altar en otro lado, bueno, dice aquí, la ley decía que eso era castigado con pena de muerte. No podía haber otro culto en otro santuario más que el que estaba establecido en Silo. Así que en alguna manera las 9 tribus y media, al manifestar este celo, pues podría decirse que estaba bien fundado, porque ellos estaban haciendo las cosas como Dios mandaba y miraron aquello como un acto de rebelión. Miraron aquello como un acto de desafío al Dios verdadero. Y bueno, nosotros los miramos entonces que inmediatamente querían ir a la guerra contra sus mismos hermanos. Como dice aquí el don profético, ellos miraron el problema al haberse levantado aquel altar que traería consecuencias nefastas
en el pueblo, en la nación, porque dice que muchos se apartarían de la verdadera fe por ir a un culto rival, por ir a un altar rival, a un santuario rival. En cierta manera, pues eso les preocupaba y por eso esta reacción. Pero ya, como decimos, Emily, yendo al fondo del carácter que todos deberíamos reflejar, el carácter de Dios, ¿será que esta actitud o este espíritu de querer ya subir contra ellos y hacer la guerra, será que en cierta manera pues era correcto? Vamos a leer lo que dice el Señor en Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Si nosotros, hermanos, seguimos este texto en su esencia, en su principio involucrado aquí, nosotros vemos que realmente pues fue un celo extremo, estaba bien que se pusieran celosos, pero hasta ese punto pues como que estaban pasando por alto el principio que está establecido acá en Proverbios 14:29, que el que tarde en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En otras palabras, ellos mostraron falta de dominio propio, porque es cuando no se tiene dominio propio que uno, hermanos, reacciona así prontamente. El texto dice que hay que tardar en airarnos, y cuando eso sucede, mostramos que somos gente entendida, mostramos que tenemos un gran entendimiento. Pero cuando rápido explotamos, mostramos, dice, que somos necios. Así que aquí vemos que se manifestó esa falta de dominio propio en las tribus. Se manifestó hasta cierto punto la necedad por tan rápidamente reaccionar en forma irada. El don de profecía, dicen Patriarcas y Profetas, página 557, que la censura y el oprobio no lograron jamás rescatar a nadie de una opinión falsa. Por lo tanto, se necesita, hermanos, antes de pues proceder de una manera rápida, se necesita pues reflexionar, meditar. En el discurso maestro de Jesucristo, en la página 109, dice aquí, la censura y el oprobio, repitiendo lo mismo de Patriarcas y Profetas, no rescataron jamás a nadie de una posición errónea. Pero dice, ahuyentaron de Cristo a muchos y los indujeron a cerrar sus corazones para no dejarse convencer. Nosotros vamos a ver mañana, pues cómo realmente es como debieron haber actuado todos, porque mañana vamos a ver cómo unos sí actuaron en esta situación. Pero, hermanos, creo que todos, como le pregunté a Emily al principio, nos hemos visto envueltos en algún momento en alguna circunstancia donde han surgido malos entendidos, como aquí. Vamos a ver mañana que fue realmente un malentendido el que surgió. Pero cómo reaccionar es el punto. Esto es lo que estamos ahora tratando de comprender. Cómo reaccionar cuando alguien hace algo que nos parece que es una rebelión, una ofensa. ¿Deberíamos de reaccionar como los israelitas de las 9 tribus y media? Es decir, listos para ir a la guerra contra nuestros mismos hermanos. Según Proverbios dice que no, que eso demuestra necedad. Y según el don de profecía, dice que eso no rescata jamás a nadie de la parte errónea en la que están, de la posición errónea que han adoptado. No, dice, más bien, el actuar con censura y oprobio ahuyenta a esas personas de Cristo y los induce a cerrar sus corazones para no dejarse convencer. Un espíritu, dice, bondadoso y un trato benigno y persuasivo son los que pueden salvar a los perdidos y cubrir multitud de pecados. La revelación de Cristo en nuestro propio carácter tendrá un poder transformador sobre aquellos con quienes nos relacionemos. Permitamos que Cristo se manifieste diariamente en nosotros y Él revelará por medio de nosotros
la energía creadora de su palabra, una influencia amable, persuasiva y a la vez poderosa para restaurar en otras almas la perfección del Señor nuestro Dios. De manera que nosotros tenemos que evaluarnos ahora y mirar cómo somos cuando surgen situaciones como estas que estamos tratando. Si somos personas tranquilas, que analizamos la situación antes de actuar, o si rápidamente tomamos las armas, ya sea de palabras o de hechos, en contra de aquello que nos ha parecido pues algo ofensivo. El don profético nos dice que tenemos que tomar en cuenta los resultados que por lo general trae cuando uno se deja ir rápidamente en su manera de actuar sin pensarlo. Uno tiene que pues pensar las consecuencias. Hay veces, hermanos, que cuando una persona está cometiendo un error, en el mismo momento no es bueno señalárselo. Y si va uno a dar el consejo, tiene que hacerlo con mucha mansedumbre. Y si va a señalar el error, mejor pasar un día o 2 días para, en una forma ya más tranquila, hacerle ver el error. Porque en el momentito, esa persona no está preparada para admitir el error. Y si vamos con censura y oprobio, dice que lo que vamos a hacer es ahuyentar a esa persona de Cristo porque no está lista para escuchar. Así que va a ser necesario, hermanos, de dejar que Cristo nos use, de dejar que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros y con un trato bondadoso y benigno, entonces dice, tratar de salvar a los perdidos para cubrirles la multitud de pecados. Eso estaba en Discurso Maestro de Jesucristo, página 109, pero también quiero leerles aquí en Testimonios para la Iglesia, página 361. Escuchen. La blanda respuesta, dice, quita la ira. La venganza nunca ha vencido a un enemigo. Un carácter equilibrado ejerce una buena influencia en todos los que se encuentran alrededor. Pero como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así que vuelvo al punto del dominio propio. No seamos nosotros ciudad derribada y sin muro. Seamos, hermanos, de los que tienen blanda respuesta para que puedan pues calmar la ira. Dice, piensa en la vida de Moisés, dice, la mansedumbre en medio de murmuraciones, reproches y provocaciones constituía el rasgo más destacado de su carácter. Y sí, cómo lo provocaba el pueblo y cómo Moisés hasta mejor le decía al Señor, ráeme a mí, le decía, pero no lo destruyas a ellos. Tremendo el carácter de Moisés. Bueno, Daniel. Dice que Daniel tenía un espíritu humilde, aunque estaba rodeado de desconfianza y sospechas, y sus enemigos habían puesto precio a su vida. Él nunca se desvió de sus principios. Mantuvo una serena y tranquila confianza en Dios. Por encima de todo, permita, dice, que Cristo sea su maestro. Porque él, cuando fue ultrajado, no respondió con otro ultraje. Cuando sufrió, no amenazó. Aprenda esta lección, dice, o de otro modo nunca entrará en el cielo. Haga de Cristo su fuerza. En su nombre será más que un conquistador. No prevalecerá ningún encantamiento contra Jacob, ni ninguna adivinación contra Israel. Si su alma está engarzada en la roca eterna, estará seguro. Ni viento ni marea lo apartarán de la justicia. No se mueva por impulsos, ni se entretenga en teorías vagas. La experiencia de fe en Cristo y la sumisión a la ley de Dios son de la mayor importancia para usted. Hermanos, así nosotros podemos ver que el Señor espera que nos comportemos revistiéndonos de Jesús, mostrando a Jesús. Bueno, aquel día, a través del poderoso río Jordán, se careció en primera instancia, en la reacción de los israelitas de las 9 tribus y media, se careció de todo esto que nosotros hemos visto.
No en todos, porque mañana miremos que sí hubieron unos que sí adoptaron estas virtudes que acabo de mencionar. Pero en primera instancia, no fue esa la reacción. Y ahora el Señor ha querido que esta lección nosotros la tengamos para que meditemos en nosotros. Dios nos ayude, hermanos, para que nuestro carácter sea tan pulido por el Señor, sea tan santificado, que no sea necesario reacciones como estas. Está bien que tengamos celo por la obra de Dios, está bien que tengamos celo por la causa de Dios, pero no nos debe de llevar el celo a perder el control en cuanto a nuestros temperamentos y a ser impulsivos y actuar de una manera que lo que haga sea todavía alejar más a la persona que está en el error. No cabe la menor duda que en esta lección el Señor quiere que nosotros aprendamos a cómo debe reaccionar el cristiano cuando es confrontado, cuando es amenazado, cuando es asediado por circunstancias o personas que hacen algo indebido contra nosotros. El Señor nos ayude. ¿Y qué les parece si oramos hoy? Para que nos dé el Señor la prudencia, la sabiduría, el carácter adecuado y el no airarnos rápidamente. Que el Señor nos permita a tener un temperamento que traiga felicidad a la familia, allí en la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos y con los mismos hermanos de la iglesia. El Señor nos ayude, hermanos, para que de parte de nosotros no se inicie ningún problema, no se inicie ninguna guerra, que nuestra reacción en la forma de cómo actúa el esposo, la esposa, los hijos o el hermano de la iglesia, que nuestra reacción no inicie, hermanos, una confrontación innecesaria. Oremos por eso, porque eso es el propósito de la lección de hoy. Vamos a rodearnos aquí y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre nuestro, aquí nosotros vemos que por asuntos religiosos estuvo a punto de desatarse una guerra entre los mismos hermanos. Todo, Padre, por reaccionar de una manera, pues que no es la que tú esperas. ¿Cuánto nos enseña esto, Señor, en cuanto a la manera de cómo debemos reaccionar con aquellas personas o circunstancias que a nuestra manera de pensar son una rebelión o una ofensa? Padre, rogamos que nos des mucha sabiduría, mucha prudencia, un temperamento apropiado, purificado por la sangre de Cristo. Pedimos para que el dominio propio, oh Señor, nos sea dado cada día, de manera que no manifestemos tampoco un celo por ti de una manera inapropiada, al punto que se refleje un carácter más semejante al del enemigo. Por favor, te rogamos que nos hagas mansos, que nos hagas, Señor, suaves de carácter y muy sabios a la hora de tratar. Como tú sabes, se dan malos entendidos en nuestra familia, en nuestra relación con nuestros padres, esposos o esposas, y no digamos en la iglesia. Pero cuánto necesitamos, Señor, que antes tu Espíritu nos guíe, nos lleve a investigar, para que de esa manera entonces nuestra reacción sea conforme a tu voluntad. Ayúdanos, por favor, para que de parte nuestra no provoquemos ninguna contienda, ninguna ira, y no agrandemos más los problemas. Danos sabiduría, Señor, para proceder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.